Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta que llamamos de la Cátedra de San Pedro, cátedra que representa la enseñanza y estaba representada por la silla desde donde enseñaban. Eso es una cátedra, una silla, o una especie de silla-trono, una cosa donde de allí se sentaban a enseñar. Si os fijáis, Jesús tantas veces sale sentado enseñando. Y así los obispos, como sucesores de los apóstoles, y Pedro como sucesor especialmente, pero Pedro el Papa como sucesor de San Pedro, pues tiene esta cátedra, o sea, esta enseñanza. La silla representa lo que es real, es la enseñanza. Tiene esa potestad y esa obligación de enseñar a este Cristo que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esta cátedra pues está simbolizada, bueno, la cátedra como tal está en San Juan de Letrán. Cuando si un día vais a la Catedral de Roma, en el fondo de la catedral hay esa silla que es de estilo más o menos bizantino, una silla espléndida, aunque de piedra, pero allí es donde se sienta en teoría el Papa a enseñar. Es curioso que si los papas anteriores ponían normalmente los documentos se hacían en San Pedro en el Vaticano, este Papa casi todos los documentos los firma dado en San Juan de Letrán, o sea, en la Catedral de Roma, porque si él es obispo de Roma es porque es, no porque esté en San Pedro. San Pedro es una basílica sepulcral, o sea, allí donde está el sepulcro del apóstol, pero la sede del Papa no es el Vaticano, sino es la Catedral de San Juan de Letrán. Y allí es donde en teoría enseña, aunque de hecho está por circunstancias históricas en San Pedro. Por eso algunas de las fiestas importantes, sobre todo el Jueves Santo, lo celebra siempre en San Juan de Letrán. Bueno, lo celebraba hasta hace muy poco en San Juan de Letrán. Ahora también ha cambiado este Papa. Bueno, para nosotros lo importante de la Cátedra de San Pedro es lo que nos dice el Evangelio de cara a Pedro. Pedro es aquel que pone a Jesús como cabeza visible de la Iglesia. No en el sentido de que sea el más santo ni el más docto, y simplemente es el elegido por él para estar allí y le garantiza que en medio de los errores que pueda haber en la Iglesia, que los habrá, los hay y habrá siempre, la Iglesia continuará hasta el fin de los tiempos en medio de persecuciones. Es aquello que nos decía, parece que era Pío VII, a Napoleón cuando lo coge y quiere acabar con el papado Napoleón y le dice al Papa: yo acabaré con la Iglesia. Y el Papa le responde aquello tan famoso: si nosotros no hemos podido, tú no podrás.
Y la idea es muy clara: si con todos los pecados personales de todos los papas y con todos los errores de los papas, recordemos que cuando se habla de infalibilidad papal se está hablando a nivel de lo que es dogma de fe. Eso, cuando hay un dogma de fe, no hay ninguna duda, eso está protegido por el Espíritu Santo para que sea verdad en la Iglesia. De lo demás, pues muchas veces entran cosas personales de cada papa, algunos muy santos, otros menos. Recordemos que la elección del papa se hace expresamente en la Capilla Sixtina. Se podía haber cambiado, de hecho estuvieron a punto de cambiar y hace muchos años, cuando a punto de elegir a Juan Pablo II, de cambiar el lugar, no se cambió. Y había también una razón, no es la única. Es el hecho de que la Capilla Sixtina está presidida por aquella enorme pintura del juicio universal. Y en ese juicio universal se quiso poner a algunos papas en el infierno, y están allí en el infierno. La parte del infierno hay algunos papas. Como diciendo, oye, que vamos a elegir papa, pero no quiere decir que se elija papa ni que sea el mejor, ni que sea un santo, ni que no se equivoque, sino lo elegimos porque el Espíritu Santo quiere que haya uno que represente a Cristo cabeza en la Iglesia, visiblemente, llamado a ser santo, claro que sí, llamado a decir siempre la verdad, sí, pero que también está bajo las presiones humanas, bajo tantos y tantos problemas, y en la historia lo hemos visto tantas veces, de papas magníficos y otros papas no tanto. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que respetar al Papa, faltaría más, un cristiano, y estar bajo la cátedra de Pedro. Esa cátedra que es la enseñanza infalible que nos dan por los dogmas, la enseñanza que se nos da por la Iglesia. Y eso no quiere decir que enseñanza no es, como algunos piensan, pues perder la razón, o sea, simplemente acatar todo lo que se dice desde Roma. No es eso. Quiere decir que ante los problemas realmente de fe, pues ese es el momento en que el Papa habla. Y cuando el Papa habla en nombre de la Iglesia y bajo el peso del Espíritu Santo, o sea, los dogmas de fe, ahí es absolutamente, claramente de fe total. En lo demás, pues si no va contra conciencia, tenemos esa obligación de seguirlo, de aceptar ese magisterio ordinario, el magisterio del Papa, para bien de toda la Iglesia. Y eso no quiere decir que en ese magisterio ordinario no puedan haber errores, pueden haberlos. Se nos garantiza solo la ayuda del Espíritu Santo a nivel de fe total en los dogmas. En lo demás, no tanto. En lo demás puede haber también la manía de cada persona cuando dice las cosas, la forma de hablar, a veces incluso la mentalidad de algunos papas que por ser lejanos a nosotros nos cuesta entenderlos. A veces tendrán más razón, a veces solo tendrán una parte de razón. Para nosotros lo importante es estar en comunión con Pedro, con la Iglesia. Estamos en la barca de Pedro, aquella donde en esa barca, con todas las dificultades y miserias del mismo Pedro y de los apóstoles y de cada uno de nosotros, pero está Cristo presente. A Él nos debemos. Pedro es la figura, pero Cristo es la realidad. Con Pedro, pero para Cristo, para la salvación nuestra y del mundo.